Grabando. Hablando sobre este inmenso mundo de los videojuegos, me encuentro en el SENA con uno de los tutores especialistas en este tema que nos va a ayudar a despejar algunas dudas que tenemos sobre los videojuegos desde la función de la creación de los mismos. Es el profesor Eduardo. Bienvenido y muchas gracias por asistir pues a esta pequeña entrevista, y a uno de los aprendices, Carlos, que nos va también a estar ayudando. Muchas gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, digamos, por brindarnos este espacio también como para compartir. Bueno, hablando un poco de los videojuegos, ya hemos hecho algunas tomas desde un perfil más básico, desde el momento de que entramos a las consolas de los videojuegos, vemos videojuegos en los celulares, ahora que se está moviendo tanto de los smartphones y videojuegos que vemos ahí pequeños. Quiero que nos cuente un poquito más profundo cómo se crean los videojuegos o cómo es este mundo de los videojuegos. Bueno, en primera medida, digamos, un videojuego nace de una o varias ideas que se pueden gestar en un grupo de desarrollo que una persona pueda tener. Ahorita tenemos como el auge principal de dos bandos que antes conocíamos nosotros lo que era un videojuego como tal, y ahorita ya se está popularizando muchísimo lo que son las aplicaciones, que son como jueguitos pequeñitos que prácticamente todos hemos usado en algún momento. A la hora de crear un videojuego, ¿qué variables tienen ustedes en cuenta para que este pues salga de una correcta manera? Bien, pues lo primero, como comentaba aquí Carlos, es tener la idea, ¿sí? Una vez se tiene la idea, entonces se entra a analizar variables como por ejemplo la historia del juego. Hay que tener una historia sobre la cual pues ya empieza a construirse unos sketches, que es ya la parte artística. Además pues se planea todo lo que es lo que nosotros llamamos las mecánicas del videojuego, ¿sí? Cómo va a interactuar el jugador final con el juego, y sobre esas mecánicas se entran a evaluar otras cuestiones como lo es la jugabilidad, ¿sí? Qué tan entretenido resulta el juego para la persona. Nos comentaba algo sobre la parte artística. Muchas veces nosotros nos encontramos en un videojuego y vemos muchos escenarios que van cambiando a la medida que vamos avanzando el juego. ¿Cómo se crean esto? Porque ya es una, como lo decía, una parte artística. Bueno, en primera medida lo que nosotros conocemos, porque lo primero que se hace es algo como un arte conceptual o un concept art, que se conoce, digamos, en el mundo de los videojuegos y del arte, en donde nosotros planteamos como diferentes escenarios, ya cómo se iría interactuando. En base a eso, pues miramos ya qué estilo gráfico se va a manejar. Digamos, el estilo gráfico de un Bomberman no es el mismo estilo gráfico que tendría, digamos, un Resident Evil, pues dependiendo obviamente del público al cual yo estoy apuntando. Entonces, en base a eso ya se comienzan a implementar ya los escenarios como tal o los fondos. Si, digamos, en un juego que se vea en una temática 2D, se van a trabajar un fondo de unas montañas que se van a mover lento y unas nubes que se van a mover rápido. Entonces eso nos va a dar, digamos, una sensación de profundidad y movimiento visual que es importantísimo, digamos, para el jugador. A la hora de crear esos videojuegos, ¿qué lenguajes de programación utilizan? ¿O qué programas son los que hacen la interfaz, o sea, manejo más fácil de la creación de esos videojuegos? Bien, como tal, lenguajes de programación como tal, pues eso ya depende de la experiencia de desarrollo que pueda tener el programador o el grupo de desarrollo de videojuegos. Depende también mucho la plataforma hacia la cual se pretende orientar el videojuego, ¿no? No es lo mismo de pronto producir un juego para una página web que producir un juego para una consola ya, por ejemplo, de Xbox o una PlayStation 3 o un juego para computador. Entonces pues ya existen realmente muchos motores motores de videojuegos que facilitan esa tarea. Entonces dentro de los más comunes, sí, a nivel de, digamos, de juegos 3D, pues encontramos lo que es Unity 3D, que es de una distribución libre, es free. Pues tiene un costo. Si ya uno pretende desarrollar para consolas, pues ya entra uno a hacer un pago, pero para desarrollar, digamos, para dispositivos móviles y para web o para PC es libre el Unity 3D. Hay otras versiones ya también pagas de motores como lo es Unreal, y hay otros de pronto que son más para juegos en 2D, como lo son de pronto el mismo Construct o Game Maker. También es otra opción a la hora de desarrollar videojuegos, aunque pues aquí les menciono los que conozco, los que he manejado en cierta forma, porque existen muchos a la hora de desarrollar. Y ya como lenguajes de programación como tal, pues estos motores que le acabo de mencionar,
Ellos manejan lenguajes como C#, el cual pues debemos tener en cuenta que es de la suite, C# es un lenguaje de la suite de .NET, ¿sí? JavaScript también es otro lenguaje muy utilizado. Unity maneja un lenguaje que se llama Vue, y pues también hay motores. Obviamente hay que manejar lo que es el HTML, el CSS para otros motores como lo son el Construct y el GameMaker que le mencionaba ahorita. Básicamente eso. Bueno, nos comentaban de que primero se debe tener un tema, ¿no? Para los videojuegos y para la creación de este. ¿Cómo trabajan ustedes ahora el impacto que tienen los videojuegos en la sociedad y más en los niños, creando perfiles pues agresivos o que quieren sentir como si estuvieran en el juego y lo viven en la realidad como en sus colegios, siendo bruscos con sus compañeros o queriendo vivir el juego? ¿Cómo manejan ustedes ese aspecto? ¿O cómo crearían ustedes los juegos? ¿O trabajan juegos educativos? ¿O cómo se maneja ese tema? Bien, pues nosotros como institución SENA, hemos venido, los proyectos que hemos trabajado han sido enfocados mucho hacia la parte educativa, ¿sí? Lo que se conocen como edutainment, ¿sí? Que es educación a través del entretenimiento. Este tipo de juegos en realidad pues exigen un estudio muy profundo. Por ejemplo, estuvimos trabajando en un proyecto llamado Dory y Molly, el cual pues pretende la enseñanza de los múltiplos y los divisores. Eso está orientado a población más o menos de primaria o primeros años de bachillerato. Y es un juego en el cual los muchachos, el equipo de trabajo se basó según las estadísticas que sacó PISA ahorita en los exámenes de este año 2014. Entonces, como le digo, todo requiere un estudio. Nosotros nos basamos en las estadísticas que sacó PISA, pero de no haber existido esas estadísticas, nosotros tendríamos que haber hecho un análisis del contexto y haber hecho una recolección de datos antes de pasar a la parte de desarrollo. Bueno, con esto pues damos terminada esta parte donde nos explicaron y nos despejaron algunas dudas de cómo es el mundo de los videojuegos. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista de parte de la UNAD y pues estamos en el SENA. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esa oportunidad también. Muchas gracias, Rojas.